Tengan un buen día y compañeros que estén viendo este video. En esta ocasión, yo, Manrique Maya Marcos Estefano, voy a presentar el tema de determinación y estimación de la difusividad en sistemas estacionarios, no estacionarios y convectivos aplicados a alimentos. Empezaríamos con la introducción, la cual, que en el estudio de la transferencia de masa en alimentos, la difusividad es esencial para procesos como pueden ser el secado, la deshidratación y la salmuera, fundamentales en la conservación y el procesamiento de productos alimentarios. La difusión en alimentos es un proceso influenciado por factores como la temperatura, la estructura del alimento y la concentración de solutos, utilizando el coeficiente de difusión efectivo. Con este se explora cómo la estructura heterogénea, porosidad y tortuosidad del alimento afectan el movimiento molecular. Aquí se va a analizar tanto la difusión estacionaria, que sigue la primera ley de Fick, como la no estacionaria, que requiere la segunda ley de Fick, para describir la variación en la concentración de solutos. También se discutirán estudios como los de Naessens de 1981 y Barsakas de 2005, que usaron técnicas experimentales y teóricas para medir la difusión en alimentos bajo diferentes condiciones. Estas metodologías nos ayudan a entender cómo varían los procesos de difusión en alimentos como lo son los secos y los húmedos. También los cálculos que se van a emplear modelos matemáticos de las ecuaciones de Fick, las ecuaciones de Arrhenius, para, por ejemplo, la difusión en el secado de zanahorias, en el encurtido de pepinillos, y se comparan los resultados con valores de la literatura de estos artículos. También se va a presentar una discusión de los resultados, evaluando las ventajas y las limitaciones de los métodos teóricos. Bueno, entonces empezando con las metodologías experimentales. Para Naessens et al. De 1981, aquí utilizaron una técnica de trazadores radioactivos para estudiar la difusión en alimentos de baja humedad. Este método usa sustancias marcadas con isótopos radioactivos, como la tripalmitina o el ácido palmítico marcado con 14C, para rastrear cómo se mueven las moléculas en un sistema de dos capas. Una contiene el trazador y la otra no. También se da un sistema modelo para simular las condiciones de los alimentos secos. Utilizaron materiales como parafina, celulosa, microcristalina y goma arábica. Este modelo se ha visto cómo el trazado se difunde a través de las capas y también replica el comportamiento de los alimentos. También se da una medición de concentración. La concentración del trazador se mide con un contador de centelleo líquido que detecta la radiación emitida. También la curva de concentración-distancia. Aquí se obtiene una curva que se muestra cómo varía la concentración del trazador en función de la distancia. Estas curvas se interpretan utilizando la primera ley de Fick, que describe el flujo de masa, como ya lo conocemos. Tenemos la primera ley de Fick, la ecuación, y ahí donde J es el flujo de masa en kilogramos por metro cúbico por segundo, D es el coeficiente de difusión, metro cuadrado entre segundo, y AC es el gradiente de concentración. Ahora Barcasas et al. 2005 optaron por un enfoque experimental y teórico que mide directamente la difusión en alimentos reales. Para esto, utilizaron la segunda ley de Fick para modelar cómo los solutos se mueven dentro de los alimentos. Primero se preparó las muestras para asegurar la consistencia, entonces se seleccionaron muestras alimentarias homogéneas y las moldearon en formas geométricas simples, como son los cilindros o las láminas. También se experimentó con la concentración. Se sumergieron las muestras en soluciones midiendo la concentración del soluto a intervalos regulares. Así generaron perfiles de concentración a lo largo del tiempo, lo cual fue clave para analizar el proceso de difusión. Luego se utilizó la segunda ley de Fick para describir cómo cambia la concentración del soluto con el tiempo y la distancia. Ahí podemos ver la fórmula. Luego para esto también se dio la función de error para describir cómo varía la concentración en el tiempo, donde C0 es la concentración inicial. Por último, se dio el método de mínimos cuadrados para ajustar los datos experimentales a los modelos, minimizando las diferencias entre los datos experimentales y los teóricos, obteniendo así el coeficiente de difusión
que fue más preciso. Ahora, ¿cómo utilizamos todas estas fórmulas a los alimentos? Seguimos con un ejemplo como es el queso fresco y veremos su difusión de sal durante la salmuera. A mayor temperatura, la energía cinética de las moléculas aumenta, lo que facilita la difusión de la sal en el queso. En temperaturas más bajas, el movimiento de las moléculas de agua y sodio es más lento, lo que retrasa la difusión. Como por ejemplo, si se aumenta la temperatura de la salmuera de 5 a 20 grados, la difusividad de la sal en el queso fresco aumentaría significativamente. Esto aceleraría el proceso de salado, permitiendo que la sal penetre más rápidamente en la matriz proteica del queso. De acuerdo con Harley y Rubiolo de 2003, esta relación puede ser modelada usando la segunda ley de Fick y se considera la interacción entre los flujos de masa de la sal y el agua en el queso. También en la concentración de solutos. Una mayor concentración de sal en la salmuera genera un gradiente más pronunciado, favoreciendo la difusión de cloruro de sodio hasta el queso. Sin embargo, una concentración muy alta de sal puede disminuir la movilidad del agua y así también se disminuye la difusión de la sal debido a la menor disponibilidad de agua dentro del queso. Por ejemplo, si se aumenta la concentración de cloruro de sodio en la salmuera de 5% a 10%, el proceso de difusión inicial será más rápido, pero si el queso ya tiene una alta concentración de solutos, grasas o proteínas, el proceso de difusión se puede ralentizar. En la humedad interna del queso también afecta la difusividad. Un queso fresco con mayor contenido de agua facilitará la movilidad de las moléculas de cloruro de sodio, ya que el agua actúa como medio para el transporte de solutos. A menor humedad, la difusión es más lenta. Por ejemplo, un queso con 60% de humedad permitiría una mayor tasa de difusión de sal que un queso con 40% de humedad, ya que la estructura del queso más húmedo es menos densa y permite un movimiento molecular más fácil. Por último, el impacto de la estructura del queso. El queso fresco tiene una matriz porosa, compuesta principalmente de proteínas de caseína. La porosidad afecta a la tortuosidad del medio, o sea, los caminos que las moléculas de sal deben recorrer son más largos y complicados en quesos más densos o con menos cantidad de agua. Aquí la difusividad efectiva en el queso estará disminuida por la tortuosidad de la matriz proteica, pero aumentará si el queso tiene una estructura más abierta con mayor contenido de agua. Ahora el secado de rodajas de manzana. Primero, con la temperatura, sabemos que a mayor temperatura la energía cinética de las moléculas de azúcar y agua aumenta, y esto facilita la difusión del azúcar hacia la superficie de la manzana durante el secado. Por ejemplo, al secar rodajas de manzana a 60 grados en comparación con 40 grados, se observará una mayor tasa de difusión de los azúcares y del agua. A 60 grados las moléculas de agua abandonan más rápido la matriz celular, permitiendo que los azúcares se concentren y migren a la superficie más rápidamente. Este efecto está bien descrito por la ecuación de Arrhenius para la dependencia de la difusividad con la temperatura según Mittal de 1999. Para la concentración de solutos, en la manzana los azúcares, glucosa y fructosa son los principales solutos. Una alta concentración de azúcares ralentiza la difusión del agua hacia afuera, ya que los azúcares interfieren con el movimiento del agua debido a la mayor viscosidad del medio. Como por ejemplo, durante el secado de una manzana con mayor contenido de azúcares en el interior, como una manzana golden, tenderá a retener más agua que una manzana con menos azúcar, como las manzanas Granny Smith, afectando la velocidad de difusión del agua. Ahora la humedad. La disminución de la humedad durante el secado también afecta la difusividad de los solutos. Al bajar la humedad, la movilidad de los solutos disminuye, ya que hay menos agua disponible para transportar las moléculas de azúcar. Por ejemplo, durante el secado de una manzana con 85% de humedad inicial a un nivel de 20% de humedad, la difusividad del agua será alta en las primeras etapas del secado y disminuirá progresivamente a medida que el contenido de agua se reduzca. Y el impacto de la estructura de la manzana. Las manzanas tienen una estructura celular compleja, con membranas que actúan como barreras para la difusión de solutos. La membrana celular limita el movimiento de los solutos, como los azúcares, hasta que se desnaturalizan. Por ejemplo, durante el secado a temperaturas elevadas, la difusividad efectiva en la manzana está influenciada por la tortuosidad de los caminos porosos en la fruta y las interacciones entre los azúcares y las matrices celulares. Esto según Barsakas et al. 2005. Aplicando los modelos matemáticos de Fick para calcular
los coeficientes de difusión en sistemas alimentarios específicos y siguiendo la metodología de Mittal, veremos la deshidratación de zanahorias y la salmuera en pepinillos. Para el ejemplo 1 se están deshidratando rodajas de zanahorias en un secador de aire caliente y se desea estimar el coeficiente de difusión del agua en las zanahorias durante tal proceso. Tendríamos los datos de temperatura, humedad, grosor de la rodaja, concentración inicial, final del agua y el flujo de masa de agua. Lo que se debe hacer es primero calcular la gradiente de concentración. Esto nos da 60 kilogramos sobre metros a la 4. Y se aplica la primera ley de Fick. Aquí es cuando se despeja el coeficiente de difusión y al final tendríamos el resultado de 0,00025 metros cuadrados por segundo. Los valores reportados en la literatura para la deshidratación de vegetales como las zanahorias oscilan entre 0,0001 y 0,001 metros cuadrados sobre segundo, dependiendo de las condiciones de temperatura y contenidos de humedad. De valor estimado de 0,00025 metros cuadrados por segundo entre segundos se encuentra dentro de este rango, lo que sugiere que el cálculo es coherente y se acerca a la realidad. Para el segundo ejemplo, se realiza un proceso de encurtido de pepinillo mediante inmersión en salmuera. Queremos estimar el coeficiente de difusión de la sal en los pepinillos. Para esto, tenemos la concentración de la sal en la salmuera, la concentración inicial de sal en los pepinillos, la concentración final de sal en los pepinillos, la profundidad de difusión, el flujo de masa de la sal, y esos serían los datos. Se empezaría con el cálculo del gradiente de concentración de sal, para lo cual se tiene 16.67. Luego se aplica la primera ley de Fick y se despeja el DM, pues. Los valores reportados en la literatura para la difusión de sal en sistemas alimentarios como pepinillos y otros vegetales encurtidos varían entre 0,0002 y 0,001 metros cuadrados sobre segundo, dependiendo de factores como la concentración de la sal y la estructura del vegetal. Es por eso que el valor obtenido en los pepinillos sí se acerca al rango que es natural. Ahora para la discusión tendríamos los métodos teóricos y experimentales de los artículos. Bueno, para los métodos teóricos tenemos la ventaja que son estimaciones rápidas y eficientes. Sin embargo, tiene la limitación que son basados en simplificaciones que pueden no reflejar la complejidad real y en su aplicabilidad son adecuados para elementos homogéneos y condiciones controladas. También tienen flexibilidad en su aplicación a diferentes geometrías y condiciones. Sin embargo, los resultados pueden ser menos precisos y dependen de la calidad de los parámetros. Pero en su aplicabilidad son útiles en la investigación básica y diseño preliminar. También permiten predicciones de comportamiento bajo diversas condiciones. Como una limitación, tienden no proporcionar datos reales y carecen de contexto específico. Y como su aplicabilidad también pueden ser ideales para estudios de procesamiento específicos. Y como datos experimentales tenemos que proporcionar datos empíricos y reales sobre la difusión en sistemas. Sin embargo, como limitación pueden ser costosos y requieren mucho tiempo para su ejecución. Y su aplicabilidad son más adecuados para los alimentos heterogéneos y sistemas complejos. También como ventaja tienen su adaptabilidad a condiciones específicas del alimento y proceso y ofrecen información detallada sobre la interacción entre solutos. También como limitaciones los métodos experimentales tienen a la variabilidad de las materias primas. Esta puede afectar a la replicación. Y como los resultados específicos para el sistema estudiado, estos limitan la generalización también. Y como su aplicabilidad de los métodos experimentales pueden ser cruciales en la validación de modelos teóricos y también son preferidos en condiciones de procesamiento que son extremos por su calidad. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.